El Boeing 737 comenzó a inclinarse sin razón. El timón no respondía, la torre de control ya no contestaba, y a bordo, 164 personas en silencio absoluto. El capitán tenía 30 segundos para decidir, intentar un aterrizaje ciego en una pista abandonada, o dejar que el avión se despedase en el aire. Lo que nadie sabía era que un error humano oculto amenazaba con matarlos a todos. Si estás listo para conocer la historia más extrema jamás vivida en los cielos mexicanos, suscríbete ahora y prepárate, porque esto ocurrió a segundos del desastre. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte cuando el vuelo comercial 2673 de Aeromex, un Boeing 737-800, despegó del Aeropuerto Internacional de Guadalajara rumbo a Los Ángeles. A bordo, 164 pasajeros, entre ellos familias, ejecutivos y turistas estadounidenses regresando del verano mexicano. En la cabina, el capitán Ernesto Salgado, un veterano con más de 25 años de experiencia, ajustaba sus controles mientras su primer oficial, el joven y brillante Javier Durán, revisaba la última lista de chequeo. Todo parecía rutinario. El clima era estable, el tráfico aéreo moderado y el avión había pasado por mantenimiento apenas 2 días antes. Pero algo inquietaba al capitán Salgado desde el abordaje. No era una falla técnica ni un mal presentimiento sin razón. Era el comportamiento errático de un pájaro negro que al despegar voló justo frente al parabrisas de la cabina como una sombra ominosa. ¿Lo viste?, murmuró Salgado sin despegar la vista del horizonte. Javier asintió. Fue raro, como si supiera que nos íbamos. A las 18:43, el vuelo alcanzó los 31.000 pies. Sobrevolaban el estado de Zacatecas cuando la primera señal llegó. Un leve tirón en el timón vertical, como un breve sacudón lateral que solo los pilotos sintieron. No era turbulencia, no sonó alarma, pero Salgado frunció el ceño y tocó la palanca con más fuerza. ¿Lo sentiste? Sí, como si el timón se moviera solo por un segundo. No digas nada todavía, solo obsérvalo. Javier activó los monitores de estabilidad, nada fuera de lo común. Pero Salgado, obsesionado con los pequeños detalles, sabía cuándo algo estaba fuera de lugar. En sus años de servicio había visto aviones caer por ignorar una vibración, una luz tenue o un clic repetitivo. A las 18:59, una vibración sorda comenzó a sentirse en el pedal derecho, como si algo estuviera soltándose dentro del sistema de dirección. En ese momento, una llamada de la torre de control de Monterrey entró por el canal de emergencia. Vuelo 2673. Tráfico militar reporta turbulencia severa rumbo noroeste. Recomendamos desviarse 5 millas al sur. Confirma. Salgado dudó. El desvío implicaba entrar en una zona poco sobrevolada y fuera de la cobertura radar por al menos 12 minutos. Pero ignorar la advertencia sería jugar con fuego. 2673, afirmativo. Desviamos 5 al sur. Los motores rugieron suavemente mientras el Boeing giraba. En cabina, la luz del atardecer teñía los instrumentos de naranja. Un sonido metálico seco, como un golpe oculto dentro del fuselaje, sobresaltó a Javier. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero prepárate para checklist de emergencia, y avisa a los sobrecargos que revisen visualmente el exterior desde las ventanas centrales. Mientras tanto, en la cabina, los pasajeros comenzaban a notar algo extraño. La sobrecargo principal, Mariana, caminaba con paso firme por el pasillo central, disimulando su inquietud. Pero una pareja estadounidense la interceptó. ¿Por qué cambiamos de rumbo? ¿Todo está bien? Todo está bajo control, solo estamos evitando un área de mal clima. En la sección de carga, bajo los pies de los pasajeros, algo se movía. Un golpe, luego otro. Como si una pieza metálica suelta chocara contra la estructura interna del timón de cola. Salgado tomó el micrófono interno. Cabina a sobrecargo. Mariana, necesito que mires la cola del avión desde la última fila y me informes si ves alguna vibración, humo o movimiento anormal. Ahora. La voz de Mariana, 10 segundos después, fue lo que congeló el corazón de ambos pilotos. Capitán, la parte trasera vibra, pero no como turbulencia. Vibra como si algo estuviera flojo. Está temblando. En ese instante, una alarma roja parpadeó en el panel superior. Rudder Ratio Fault. El timón vertical, el sistema que mantiene la dirección del avión, estaba comenzando a fallar. Y eso era solo el principio. 18:59. La alerta Rudder Ratio Fault seguía parpadeando en rojo sangre sobre la cabeza del capitán Salgado. Esa falla significaba una cosa. El sistema hidráulico, encargado de controlar el timón de dirección, ya no estaba respondiendo con precisión. En un Boeing 737, eso podía escalar en minutos a una pérdida total de control direccional.
A esa altitud, un solo movimiento incorrecto podría desestabilizar toda la aeronave. Corta el piloto automático, lo volamos a mano. Manual, ya, ya. No quiero que la computadora interprete mal esta falla y nos mande a picada. Javier obedeció sin dudar. Salgado sabía que una reacción automatizada podía empeorar la situación. Sentía el avión en las manos como un caballo nervioso. Cada leve ajuste en los pedales era respondido con un retraso extraño y una ligera desviación lateral. En la cabina de pasajeros, las primeras turbulencias reales comenzaron a sentirse. Un par de portavasos vibraron con fuerza y se escuchó el tintineo de cinturones sueltos. Una madre abrazó a su hijo. Nadie gritaba aún, pero el silencio se volvía más pesado con cada segundo. 19:05. La comunicación con la torre de control de Monterrey se interrumpió repentinamente. No por interferencia, sino porque habían salido del alcance de radar justo en el tramo desviado. La zona sur que habían tomado era conocida por su cobertura limitada. Estamos solos, Javier. Tenemos combustible suficiente para regresar. ¿Viramos ahora? No, no podemos arriesgar el giro completo con el timón así. Vamos a intentar nivelar rumbo a Torreón. Al menos allí tenemos torre militar. Mientras Salgado evaluaba el plan, algo nuevo sucedió. Una alerta doble iluminó el panel, Elevator Field Shift y Yaw Damper Off. El avión comenzaba a comportarse como si una fuerza invisible jalara la parte trasera hacia la derecha. No era el viento. No era turbulencia. Era el timón moviéndose solo. ¡Compensadores!, gritó Javier. Salgado giró la rueda de compensación al máximo, intentando contrarrestar la torsión que ahora empujaba la aeronave hacia un ángulo lateral. Las alas se inclinaron 15 grados sin orden. Sonó otra alarma. El Boeing descendía lentamente por pérdida de estabilidad. No podían mantener altitud. Pasajeros, aseguren cinturones inmediatamente. Esta es una instrucción de seguridad. No se levanten por ningún motivo. La voz de Mariana se quebró al decirlo, pero obedecía. En la fila 22, un hombre grababa en su celular lo que creía sería su último mensaje. Estamos cayendo. Si alguien ve esto, dile a mi hija que la amo. La presión aumentaba. El avión descendía a 1000 pies por minuto. Javier intentaba estabilizar con los alerones, pero el timón seguía tirando hacia la derecha. El Boeing giraba como si algo lo estuviera jalando del alma. Corta el motor izquierdo un 30%, vamos a frenar el giro usando la potencia. Eso es suicida. Hazlo ya. Javier obedeció. El motor izquierdo bajó de potencia, y el motor derecho empujó más. Fue una maniobra desesperada, usar el desequilibrio de empuje para enderezar el avión. Por un instante, funcionó. El avión se estabilizó por 2 minutos, pero el alivio fue breve. Una explosión sorda retumbó en la cola. Mariana gritó por radio. Se desprendió algo afuera. Algo salió volando del estabilizador. En la cabina, el avión comenzó a caer en espiral leve. No había vibración, no había aviso, solo una sensación fría, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Las luces de cabina titilaron. Salgado cerró los ojos un segundo. Recordó un accidente ocurrido 10 años atrás en Tulum, donde un 737 cayó tras perder el control del timón. Nadie sobrevivió. En ese momento entendió. El avión estaba condenado si no encontraba una manera de recuperar el control total. Pero ya no quedaban sistemas auxiliares, solo una opción. Vamos a entrar en pérdida. Si no lo detenemos en 20 segundos, se rompe el fuselaje. ¿Qué propones? Voy a desconectar todo el sistema hidráulico secundario y hacer lo impensable, dirigirnos con motores y alerones solamente. Eso es vuelo ciego. Y es lo único que tenemos. Javier tragó saliva y aceptó. El siguiente minuto fue una danza entre la vida y la muerte. Con un solo giro de perilla, Salgado apagó el sistema secundario. El timón quedó fijo, como una roca, pero al menos ya no se movía solo. Ahora el avión respondía solo a impulsos de potencia y ajustes mínimos en los alerones. Era como intentar guiar un elefante en patines por una cuerda floja. Busca una pista, donde sea. Ya. Hay una vieja pista militar en Mapimi. No está en uso, pero la longitud alcanza, sin luces, solo tierra. ¿Vamos? No tenemos otra opción. Y entonces, mientras descendían a 14.000 pies, Salgado hizo la pregunta más difícil. ¿Confías en mí? Javier lo miró, sudando frío, con las manos temblorosas sobre los mandos. Sí, hasta el último segundo. 19:18. A 12.000 pies de altitud, el vuelo 2673 descendía rápidamente, guiado únicamente por el instinto, la experiencia y una maniobra suicida que ningún manual de Boeing aprobaba. El viejo aeródromo militar de Mapimí, apenas visible en los mapas,
Se abría como una cicatriz de tierra en medio del desierto duranguense. No tenía luces, no tenía torre, no tenía asistencia, solo tierra, viento y una pista olvidada por el tiempo. Desde la cabina, Salgado apuntaba con los motores, como si el avión fuera una lancha a toda velocidad sin timón. A cada segundo, el terreno se acercaba. Javier cantaba la altitud, sus ojos fijos en el horizonte. 10.000 pies, 9.000, 8.000. En la cabina de pasajeros, las luces se apagaron. Mariana gritó por el interfono: «¡Todo está fuera! ¡No hay electricidad! ¡Se fue todo!». Salgado cerró los ojos. Iban a aterrizar un Boeing 737 de casi 70 toneladas, sin timón operativo, sin energía auxiliar y sin pista confirmada. Si se equivocaban por 1 metro, la aeronave se partiría al medio. Flaps en 10, tren abajo si responde. Javier bajó la palanca. No hubo sonido, no hubo luces verdes. El tren de aterrizaje no bajaba. «Reintenta, manual». Giró la válvula de emergencia. Un chorro de aire salió de debajo del panel. Un segundo después, el tren principal bajó, pero el delantero seguía en rojo. No bajó el tren de nariz. «Vamos sin él». Salgado sabía que eso significaba aterrizar con el morro desnudo contra el suelo. Un error de ángulo y el avión se rompería en llamas. Pero no había más tiempo. El indicador de combustible parpadeaba en rojo. 4.000 pies. 3.000. La pista apareció. Una franja polvorienta cruzada por maleza y olvidada por el ejército desde los años 90. Ni una luz. Solo la luna iluminando las sombras del desierto. «Vamos a hacerlo». Salgado empujó el motor derecho al 80% y el izquierdo al 40%. El avión giró lentamente, alineándose a la pista. Javier controlaba los alerones, manteniéndolos nivelados con manos temblorosas. 2.000 pies, 1.000. El avión cayó con violencia controlada. Un ala rozó el borde de la pista, arrancando un matorral seco. Las ruedas traseras tocaron tierra con un chillido sordo. El tren delantero nunca bajó. El morro del avión descendió lentamente hasta que el metal raspó la tierra con una lluvia de chispas y polvo. Todo se sacudió. Equipaje cayó de los compartimentos. Gritos, oraciones, silencio. Después, el impacto final. Crash. El avión se deslizó 300 metros hasta detenerse, motor derecho aún encendido, expulsando polvo ardiente. Luego, solo el sonido del viento y el llanto de un bebé. Nadie hablaba. Nadie creía estar vivo. Javier soltó los mandos pálido como un fantasma. «¿Estamos...?» Salgado no respondió. Abrió la puerta de emergencia de cabina, bajó por la rampa y pisó tierra. Solo entonces, mirando el fuselaje medio enterrado, el tren delantero destruido y la cola colapsada, entendió lo que habían hecho. 1 hora después, rescatistas locales llegaron alertados por una señal de emergencia automatizada. Todos los 164 pasajeros estaban vivos. Muchos heridos, sí. Pero vivos. Y fue ahí, entre el caos de linternas y paramédicos, que el mecánico militar retirado que ayudó en el rescate encontró una pieza metálica de 20 centímetros clavada en el estabilizador vertical del avión. Era una varilla de mantenimiento, de las que solo se usan en hangares. No pertenecía al avión, no había sido registrada. Una investigación posterior revelaría que esa pieza había quedado olvidada dentro del compartimiento trasero durante el último servicio técnico, en Guadalajara. Al despegar, vibró durante horas hasta romper el sistema hidráulico. La falla nunca fue electrónica, fue humana, fue invisible, y si Salgado no hubiese sentido el primer tirón en el timón, todos habrían muerto. En el mundo de la aviación, cada segundo cuenta, pero hay momentos en que ese segundo final es todo lo que queda. El vuelo 2673 no fue salvado por suerte, ni por tecnología avanzada. Fue salvado por un piloto que confió en su instinto cuando los sistemas fallaron, y por un equipo que no se rindió cuando el avión ya parecía condenado. En tiempos donde lo automatizado domina el cielo, esta historia nos recuerda que todavía hay humanos con nervios de acero guiando cada vuelo. Pero también nos deja una verdad incómoda. A veces, el error más pequeño, una varilla olvidada, un clic no verificado, puede poner en juego cientos de vidas. Lo que Ernesto Salgado y Javier Durán hicieron esa noche fue más que pilotar. Fue resistir lo imposible, y tú, que viste esta historia hasta el final, también formas parte de esta memoria, porque contarla es evitar que vuelva a pasar. Si sentiste esa tensión, si te imaginaste dentro de ese avión, si te sorprendió el desenlace, comenta abajo con la palabra valor y dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Y no olvides suscribirte, porque cada semana te traigo una nueva historia donde el cielo se convierte en el límite
y a veces, en la última oportunidad.